Hola jóvenes, soy el profesor Alberto Calle del curso de Física. El día de hoy vamos a hablar sobre la inducción electromagnética correspondiente a la semana número 15 de nuestro avance. Antes de hablar sobre la inducción electromagnética vamos a mencionar un término que va a ser muy utilizado, muy importante, que es justamente el llamado flujo magnético. El flujo magnético es una magnitud física escalar, el cual no está asociado a la cantidad de líneas de inducción magnética que atraviesan una región. El flujo magnético entonces, anotemos por acá, es una magnitud de tipo escalar, asociada a la cantidad de líneas de inducción magnética, que atraviesan una cierta región. Vamos a suponer que tenemos nosotros una espira circular. Ya vamos a decir, tenemos por acá una espira circular. Esa espira circular, a través de esa espira circular van a pasar unas líneas de inducción magnética. Pero voy a asociar a esa espira circular una normal. Una normal se refiere pues a una recta perpendicular. Está el vectorcito n perpendicular a la superficie. Acá estaría formando 90 grados. 90 grados. Entonces, esta espira está encerrando una cierta área, una cierta región. Si líneas de inducción magnética atraviesan esta superficie, entonces hablamos de que a través de esa región hay un flujo magnético. Por ejemplo, veamos acá, vamos a suponer que acá aparecen líneas, ¿no? Digamos que se acercó un imán, por ejemplo, ¿no? Entonces aparecen líneas de inducción magnética que están atravesando esta región. Ahí está la inducción magnética B. Atraviesan esa región, como nos podemos dar cuenta. Por lo tanto, decimos que a través de esa superficie hay un flujo magnético. Vamos a medir el ángulo que forma la dirección del campo magnético con esta normal. Vamos a llamarle el angulito alfa. El angulito alfa. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros la inducción magnética? El flujo magnético, perdón. Flujo magnético. El flujo magnético lo vamos a calcular así, como el campo magnético por el área que está encerrada a través de la espira, por el coseno de alfa. B por A coseno de alfa. B por A coseno de alfa nos va a dar a nosotros el flujo magnético. Ahí entonces tendríamos una expresión respecto a ese flujo magnético. B se refiere a la inducción magnética, la cual se expresa en Tesla. A, que es el área, se expresa en metro cuadrado, y Tesla por metro cuadrado se le da un nombre. Acá se le denomina el Weber. Es una nueva unidad, mira, el Weber. Y alfa, hay que tener presente que alfa es el ángulo formado por la dirección de la normal y la dirección de la inducción magnética. La normal, la que es rayo perpendicular a la superficie, ¿correcto? O sea, hay que trazar la normal para poder averiguar quién es este famoso ángulo alfa. Veamos algunos casos. ¿En qué situación se podría generar el flujo máximo? ¿En qué situación se podría generar el flujo máximo? Veamos. Primer caso. ¿Qué pasa si el ángulo alfa es igual a 0 grados? Si el ángulo alfa fuera 0 grados, ¿qué pasaría? Alfa 0 grados. ¿Cómo sería el gráfico entonces?
A ver acá, ¿cómo sería el gráfico? Tendríamos ahí la espira, ¿correcto? Por acá estaría la normal, perpendicular a esa región, perpendicular a esa espira. Así, ¿verdad? Ahí está la normal. Pero ahora alfa es 0 grados. ¿Eso qué significa? Que las líneas de inducción magnética van a atravesar esta región en forma perpendicular. Es decir, va a ser paralelo, observa acá, paralelo a la normal. Ahí el campo magnético y la normal forman 0 grados. Ahí se obtiene el máximo valor del flujo magnético. El flujo magnético máximo, entonces, a ver, ¿a qué sería igual? Si forma 0 grados, recordemos cuánto vale el coseno de alfa. El coseno de 0 grados. 1. ¿Correcto? Coseno de 0 grados, 1. Por lo tanto, sería solamente B por A. Ahí está. B por A. ¿Ya? De esa manera nosotros podríamos averiguar el flujo magnético máximo. Ahí se presenta el flujo magnético máximo. Veamos una segunda situación. En esta segunda situación vamos a asumir el ángulo alfa igual a 90 grados. Si alfa vale 90 grados, a ver, ¿cómo sería nuestro gráfico? Veamos. Si alfa vale 90, tenemos ahí la espira. Recuerda que acá está la región encerrada por la espira. Y asociamos pues la normal, la perpendicular, ¿verdad? La perpendicular, así, ¿no? 90 grados acá. Perpendicular a esta área. Ahí está la normal. ¿Y cómo serían las líneas de campo magnético? ¿Cómo serían las líneas de campo magnético? Dice que forma 90 grados. Para que forme 90 grados tendrían que ser paralelas, ¿sí o no? Paralelas a la superficie de la espira. O sea que al final no va a pasar a través de la espira. Mira, no va a pasar a través de la espira. Observa. Está pasando al lado de la espira, ahí forma 90 grados, pero a través de esta región no está pasando. O sea, que el flujo magnético a través de esta región, a través de esta espira, ¿cuánto tendría que ser ese flujo magnético a través de la espira? Si no pasan las líneas. Si no pasan las líneas, obviamente que el flujo magnético va a ser igual a 0. Flujo magnético sería 0. Este es el mínimo valor del flujo magnético. ¿Cuándo se presenta ese valor del flujo magnético? Cuando no hay líneas que pasen a través de dicha región. Entonces sería el mínimo valor cuando alfa forma 90 grados. 90 grados. Pasamos a una tercera observación. Veamos, en este caso la idea es, cuando la figura no te es sencilla, encontrar el ángulo, entonces también se puede recurrir a la proyección. Veamos este ejemplo. Vamos a suponer que acá se encuentra el sistema de coordenadas X, Y y Z. ¿Ya? Y vamos a colocar una región acá. A ver, ¿pueden notar, a ver, esa región? Acá tengo la región. Está ahí en el espacio, ¿verdad? Y digamos que acá hay un campo magnético. Ese campo magnético que sea paralelo al eje Y. Como puedes darte cuenta, ese campo magnético atraviesa ese triángulo. O sea que sí hay flujo magnético a través de esa región.
Pero también te das cuenta que para trazar una normal acá es complicado, ¿verdad? Complicado para trazar una normal acá y encontrar el ángulo con la dirección del campo. Entonces, lo que se puede hacer, observemos que este B se encuentra paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. Entonces, lo que podemos hacer es proyectar sobre este plano, observemos, sobre este plano perpendicular, acá mira hay un plano perpendicular, el plano XZ es el plano perpendicular a la dirección del campo, ya que el campo está en el eje Y. Entonces lo que hacemos acá es proyectar este triángulo sobre ese plano. Entonces acá buscamos el área proyectada. Y el área proyectada, si ustedes se dan cuenta, sería esto que estoy sombreando acá. Mira esta región, mira esta región. Si yo proyecto ese triángulo que está en el espacio, lo proyecto sobre ese plano, donde ese plano es perpendicular, el plano ZX es perpendicular a la dirección del campo. ¿Está bien? Si yo proyecto ese triángulo, puedo notar acá una cierta región a la cual la puedo llamar el área proyectada. El área proyectada sobre un plano perpendicular al campo. De tal manera que el flujo magnético a través de ese triángulo es igual al flujo magnético a través de este triángulo sombreado. O sea que sería B por A. ¿Pero qué A? El área proyectada. El área proyectada. ¿Quedamos? De esa manera nosotros también podríamos determinar el flujo magnético en alguna región. Muy bien, entonces ya tenemos unos conceptos previos acá con respecto al flujo magnético. ¿Ya? Ahora sí, entramos de lleno pues al punto principal.